El 28 de agosto del año 2001 se cometió el asesinato del profesor de la Universidad del Atlántico, Jorge Adolfo Freiter Romero. Este crimen fue declarado como de lesa humanidad en el año 2019, lo cual obliga a las autoridades colombianas a investigar hasta las últimas consecuencias el desarrollo de este asesinato. Precisamente a 22 años del asesinato de esta eminencia de las instituciones públicas en Colombia, he invitado a esta entrevista a su hijo, a Jorge Freiter Florian, quien en los últimos 15 años ha tenido que vivir en el exilio por cuenta de las amenazas y de todo el desarrollo que ha tenido la investigación por el asesinato de su padre. Jorge, muchas gracias por aceptar esta invitación en el marco de las investigaciones que estamos haciendo en la revista Raya y en el marco del trabajo periodístico de investigación para promover la defensa de derechos humanos en Colombia. Jorge, muchas gracias por estar en este espacio. Bueno, un saludo y un saludo muy especial a ti, Julián, por la invitación y a todas las personas que nos están siguiendo en este momento la entrevista. Aprovecho esta ocasión también para extender una solidaridad con el trabajo de todos los periodistas, hombres y mujeres de la comunicación en Colombia que defienden e investigan estos temas por recuperar la memoria histórica del país y por defender el pensamiento crítico. Y sobre todo a ti, Julián, que te has en estos últimos 22 años implicado en darle seguimiento y apoyar de manera investigativa desde el periodismo el caso Freiter. Muchas gracias, Julián. Gracias por esas palabras, Jorge. Pero aquí hablaremos de este proceso y de la trayectoria que estás haciendo por defender el legado de tu papá en esta entrevista. Y precisamente hoy se cumplen 22 años de este magnicidio, Jorge. ¿Cuál sería de pronto el balance que se hace en estas 2 décadas, para mí, de impunidad, pero que el Estado colombiano ha reconocido que es un crimen de Estado? Adicionalmente, la Fiscalía declaró el crimen de lesa humanidad que, como decía anteriormente, hace que no prescriba la investigación. Entonces yo quisiera iniciar cómo es el balance de estos 22 años de este crimen de lesa humanidad. Bueno, el balance de estos 22 años del caso Freiter, como lo hemos denominado eh, de manera pública y oficial, es que persisten, digamos, las exigencias de verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición. Y yo le agregaría también otra palabra que tiene un componente muy significativo en Colombia, que es la dignidad de todas las víctimas de crímenes de Estado y las víctimas del paramilitarismo en Colombia, ¿no? O del paraestado en Colombia. La impunidad persiste, a pesar de que muy de manera, digamos, política y dentro del marco, digamos, de este proceso, digamos, judicial y de responsabilidad con el Estado colombiano, se vio obligado, digamos, de manera pública a pedir perdón, ¿no? Nosotros creemos que hay todavía impunidad en el caso Freiter. Hay todavía responsables intelectuales y materiales que están todavía protegidos, digamos, por estructuras paramilitares, incluso por reductos de agentes del Estado que tienen conexiones con grupos paramilitares en el país y grupos narcoparamilitares, es decir, del narcotráfico. Y por otro lado, digamos, la verdad. Aquí hay un tema también muy importante, e incluso después de haber terminado la Comisión de la Verdad en Colombia, toda la reconstrucción del trabajo que ellos han realizado
todavía estamos exigiendo esa verdad, una verdad política, una verdad con enfoque de memoria histórica en el país y una verdad que dignifique a las víctimas. Es decir, quienes auspiciaron esta guerra, quiénes son los financiadores del paramilitarismo y de dónde provenían, digamos, estos asesinatos a profesores, a gente que aportaba al país y que tenían una visión diferente a lo establecido en Colombia, ¿no? Esta visión, digamos, establecida era ir en contra, digamos, de los postulados del narcoparamilitarismo, ir en contra de la corrupción, ir en contra de la clase dirigente que ha gobernado por muchos años las universidades públicas del país y que lo que han hecho es robarse el dinero de las universidades públicas, acabar con el movimiento sindical dentro de las universidades públicas y, por supuesto, poner a los estudiantes, a los dirigentes sociales y políticos como enemigos públicos del país. Y yo creo que es un tema y es una discusión que todavía sigue vigente en Colombia porque lo hemos visto, ¿no? El Estado respondió y dijo que, bueno, que habían garantías, que, digamos, perdonaba y que, bueno, asumía la responsabilidad, pero todavía vemos agentes de la policía que siguen teniendo nexos directos con el narcoparamilitarismo y que todavía muchos, de manera astuta, por el juego, si me lo permites, leguleyo jurídico que hay en Colombia, poder tener réditos judiciales en la Jurisdicción Especial de Paz. Y eso lo vemos y en otros escenarios de paz, incluso en la misma fiscalía, lo vemos con el exteniente Flower, una de las personas implicadas directamente en la tortura, desaparición forzada y asesinato de mi padre Jorge Adolfo Freite Romero. Aquí sería importante, Jorge, contextualizarle a la audiencia qué era lo que estaba pasando ese 28 de agosto de 2001. El profesor Jorge Freiter dictaba cátedras en la Universidad del Atlántico, era sindicalista, era abogado, era un promotor del pensamiento crítico, sale de las instalaciones de la universidad, llega a su residencia en la ciudad de Barranquilla y es abordado por la organización narcotraficante y paramilitar AUC, el reducto o el bloque norte, personal del bloque norte lo secuestra, llevan al profesor Freiter hacia una bodega donde es torturado y posteriormente aparece en la vía de Ciénaga asesinado. ¿Qué fue lo que pasó ese día, Jorge, para que la opinión pública recuerde qué era lo que estaba pasando en ese agosto de 2001, hace 22 años? Sí, digamos que hay como varias contextualizaciones en el caso Freiter, ¿no? Hay que mirar desde una perspectiva nacional, es decir, eh, el proceso de paz del Caguán es un proceso fallido. Va terminando el gobierno de Andrés Pastrana eh, con unas conexiones que, bueno, todos y todas sabemos con la entrada fuerte del Plan Colombia en el país y por otro lado, el ingreso, digamos, a las instituciones digamos, del narcoparamilitarismo a la cabeza de Uribe. Eh, y hay, digamos, una propuesta política y de arremetida de estos grupos paramilitares en tomarse las universidades del país, las universidades públicas del país. Muchas de estas universidades públicas del país, siendo más afectadas las universidades de la región Caribe colombiana por las circunstancias políticas, de enfoque territorial y de los modos operandi de muchos clanes políticos de la región que veían a la universidad como un espacio en el cual podían, digamos, enriquecerse o sacar muy fácilmente los recursos económicos, administrativos, e incluso utilizarlas como estrategia o cantera electoral, ¿no? Y eso ocurría en la Universidad del Atlántico. Un grupo de profesores independientes, críticos, con un pensamiento, algunos de izquierda, otros progresistas, se opusieron a ese modelo.
a que el paramilitarismo entrara a las universidades, a que estos grupos políticos regionales se tomaran los recursos de las universidades y volvieran las universidades como digamos, como una cantera de corrupción donde se robaban eh, los dineros de las matrículas, donde no les pagaban a los pensionados o a profesores activos de la universidad. Y digamos, en ese contexto, digamos, de hostigamiento, de agotamiento de los derechos laborales, del cercenamiento de los derechos sindicales y de la defensa de los derechos humanos en la Universidad del Atlántico, el paramilitarismo empezó a moverse. Empezó a infiltrar a movimientos estudiantiles, a infiltrar a sindicatos, incluso pagándole a miembros de algunos sindicatos en la Universidad del Atlántico y a estudiantes para que dieran información de estos profesores y estudiantes que verían, digamos, planteando una concepción política y social, incluso académica, del modelo de educación y del modelo de universidad que se debería pensar en Colombia y el que se debe, digamos, implementar en el país. En esa pugna, digamos, que hay una disputa de un modelo neoliberal ligado al paramilitarismo, de un modelo totalmente capitalista, capitalizar la educación en el país, privatizarla, ponerla al servicio de las multinacionales y de los grupos empresariales, en este caso de la región Caribe colombiana, y sobre todo al servicio de los clanes en Barranquilla. Y eso lo podemos constatar actualmente. Hay gobiernos universitarios que están ligados al Clan Char, a los Name, a los Gerley en el país, y a los Benedetti, digamos, y al conglomerado uribista, ¿no? Entonces, figuras como la de mi padre eran incómodas porque tenían un discurso claro de lo que debería ser la universidad pública, tenían un discurso claro en materia jurídica, en la defensa de los derechos laborales, en la defensa de los derechos sindicales, y estas personas tenían que ser aniquiladas, ¿no? Tenían que ser asesinadas, o tenían que ser encarceladas, o tenían que ser exiliadas, o tenían que ser, digamos, apartadas de ese escenario político académico como es la universidad pública en el país. Eso obedeció a que establecieran como objetivo militar a mi padre unos días antes de que, digamos, él tuviera un viaje a la ciudad de Bogotá. em, Tuviera un viaje a la ciudad de Bogotá a reuniones con la Federación Sindical de Pensionados, con el Ministerio de Hacienda, con el Ministerio de Educación, y bueno, con otra serie de instituciones, tanto públicas como de orden sindical. Fue perfilado por agentes de la SIJIN cuando él salía de la alcaldía de Barranquilla en el centro de la ciudad, ¿no? Posteriormente a eso ya empezó, digamos, un clima de crispación donde ya, digamos, se veía que le estaban haciendo un cerco. Ese cerco permitió de que le hicieran seguimiento en la Asociación de Jubilados de la Universidad del Atlántico, en que infiltraran la última asamblea que él participó y que dio y que sentó precedente, digamos, de toda la corruptela, de los nexos y de los dineros que se estaban robando en la Universidad del Atlántico con relación a los pensionados allí. Eh, ya había una unidad paramilitar en la ciudad que tenía carta blanca y se desplazaba con mucha facilidad con armas de corto y largo alcance en la ciudad de Barranquilla, y que y lo llamativo de esto es que aquí se reconfigura, digamos, un nuevo capítulo de la criminalidad narcoparamilitar en el país. Y es decir, la alianza entre estas estructuras de las Autodefensas Unidas de Colombia, en este caso del Bloque Norte, eh, y digamos, en la jurisdicción del Atlántico operaba el Frente José Pablo Díaz con conexiones directas con el Gaula. El Gaula y estos paramilitares montan una operación para sacar de la ciudad a las 12:35 del mediodía, el 28 de agosto, cuando mi padre se bajaba del autobús, una camioneta Toyota Hilux lo aborda con unos tipos muy fuertemente armados
que posteriormente y que ahora pues sabemos y lo que identificamos eh, muy ligados a las estructuras paramilitares. Algunos de ellos venían también de la zona de Antioquia, de San José Apartado y de otras zonas donde estaban implicados con esas estructuras paramilitares y que hacían tareas urbanas de sicariato y de operaciones como ese estilo. Entra el Gaula, digamos, a dar esa cobertura, se lo llevan, atraviesan prácticamente toda la ciudad de Barranquilla. Hay varias características, digamos, aquí, en ese momento donde en el barrio, en el lugar donde a él digamos, lo abordan estos tipos, es una zona que le llaman, digamos, la ciudadela de la salud en Barranquilla. Está medicina legal, hay varios hospitales, hay varios CAI. Justo en ese momento no, no había ninguna unidad de la policía por ahí desplazada, ¿no? Por otro lado, esta unidad, como yo les decía, de este grupo paramilitar se desplazó, lo pudieron llevar a una bodega que está a 2 cuadras de lo que en Barranquilla se denominaba como la segunda brigada del ejército, donde el Gaula del Ejército tiene su oficina o tenía su oficina, porque ahora, digamos, con todos estos cambios de gobierno, digamos, todas estas instituciones las van rotando y las van pues acomodando en otras jurisdicciones militares. Eh, lo torturan, lo meten allí, lo torturan y bueno, lo asesinan, ¿no? Quienes recogen su cuerpo posteriormente son estos hombres del Gaula, que tanto Flower Argenis Torres como Germán Sáez, justo en este proceso de investigación que hemos tenido contigo, Julián, tú muy bien lo sabes, este miembro de la policía, Germán Antonio Sáez, fue asesinado en Medellín, también en un enfrentamiento entre agentes de la fuerza pública y estructuras narcoparamilitares en la ciudad de Medellín. Es decir, estos tipos todavía seguían articulados, armados y operando en nombre del paramilitarismo en otros territorios del país. Curioso es que todas las personas que han ido, todos estos sujetos paramilitares que participaron en la desaparición, en la tortura, en el caso Freiter, los han ido asesinando, ¿no? Muchos de ellos, un tal alias Toto, otro, bueno, los han ido asesinando a uno por uno. Digamos que una pieza clave que queda es Flower Argenis Torre, que ahora está en un proceso de sometimiento en la Jurisdicción Especial de Paz. Esto es, digamos, el contexto en que asesinan a mi padre. Es un contexto también que Colombia vive, digamos, el fortalecimiento de las estructuras paramilitares y donde hay un despliegue muy fuerte del fortalecimiento de la doctrina del enemigo interno en el país, ¿no? Una doctrina que ha generado los falsos positivos, una doctrina que ha generado el silenciamiento de muchos docentes y sindicalistas en el país. De acuerdo, Jorge, pero entonces vamos a redondear varias ideas para que podamos hacer memoria en conjunto con la audiencia y es varios aspectos. El profesor Jorge Adolfo Freiter promovía el pensamiento crítico en las aulas de la Universidad del Atlántico, lo cual genera una molestia en el poder político en esa región, ¿correcto? Sí, Porque, efectivamente. porque al enseñarle a los estudiantes a pensar diferente, a dudar, hace que una sociedad esté alfabetizada políticamente, lo cual aumenta su capacidad de decisión. Eso no le convenía a ese poder político y mafioso que tú estás describiendo, ¿correcto? Sí, ese poder político y mafioso instrumentalizó también a estas personas que estuvieron en entornos muy cercanos al paramilitarismo dentro de la Universidad del Atlántico, porque Claro, les daban dinero, los compraban y los metían, digamos, en su redil político. Y hay que reconocer que un grupo de profesores y eso es lo importante en la reconstrucción de la memoria histórica del país, fueron honestos y fueron consecuentes con su causa y con su lucha frente a aquellos que decidieron, digamos, estar al lado
de los opresores y de los victimarios en el país. Y el caso Freiter y el profesor Freiter, y en el caso de mi padre, no es porque sea mi padre, sino también como muchos profesores, como el profesor Lisandro Vargas, como otros estudiantes también, que fueron, digamos, asesinados no solamente incluso por el hecho de pensar diferente y de cuestionar el modelo paramilitar, sino por decirle no al paramilitarismo, por decirle ustedes no tienen que estar aquí en las universidades públicas y por decirle de frente ustedes están robando los dineros para hacer la guerra en el país, para seguir torturando y para seguir asesinando. Y por eso, en mi condición de víctima del paramilitarismo y en mi condición de víctima en el exilio, rechazo contundentemente que un tipo como Mancuso lo reconozcan como gestor de paz en el país. Yo creo que al paramilitarismo y a la clase política que está ligada con el paramilitarismo, por más reconciliación y por más acercamientos de paz, no se le puede permitir que tengan un estatus político, que tengan un estatus jurídico en el país. Yo creo y considero que esta gente también, dentro de los pactos o las dinámicas políticas que existen en Colombia, quieren defender a sus testaferros, quieren defender a aquellos que tienen los dineros que ellos le usurparon al campesino, que le usurparon a las instituciones públicas del país y que con ese dinero hicieron la guerra y construyeron miles y miles de edificios que mantienen, digamos, esos dineros del paramilitarismo, como lo es la Gata en Barranquilla, es decir, una tipa que tiene una fortuna inmensa, usurpada el país de instituciones públicas, de comercios, de campesinos que con el sudor de su esfuerzo construyeron su comercio y que estas personas en su momento las extorsionaron para quitarle su dinero y que hoy no respondan, que hoy diluyan la responsabilidad porque están enfermos, porque no pueden, porque no sé qué. Es una falta de respeto hacia las víctimas y sobre todo porque todavía siguen apareciendo, digamos, locales, apartamentos o negocios que fueron propiedad o que siguen siendo propiedad del narcoparamilitarismo en el país y que no han aportado ni el 20% en verdad a las víctimas. Es solamente, creo que es un maquillaje para encubrir su responsabilidad, pero verdaderamente no hay un listado de decir, estos son los financiadores del paramilitarismo, por esto nos metimos en las universidades públicas y este listado de personas, tanto de rectores de la universidad pública como decanos, como estudiantes, como administrativos, fueron los que nos dieron el apoyo para ingresar a las universidades públicas. Y este es un tema, es una discusión política que hay que dar en el país. Y yo creo que para alcanzar ciertos objetivos políticos, incluso de paz, uno no debe catapultar las reivindicaciones de las víctimas en el país. Y yo creo que es un tema muy sensible que se tiene que poner de manifiesto en Colombia. Por eso yo sigo exigiendo verdad y rechazo con mucha contundencia que miembros que han torturado, que tienen responsabilidad por crímenes de lesa humanidad en el país, ahora se les genere un estatus político jurídico. Es decir, gente que verdaderamente auspició, la formó el Estado, les dio dinero, los adoctrinó con la doctrina del enemigo interno y con toda la lucha contra insurgente en el país, hoy sean gestores de paz. No puede ser. Jorge, este relato, digamos, que usted generosamente está haciendo, nos indica que, bueno, el profesor Jorge Freiter en las aulas promueve el pensamiento crítico, se le convierte en un problema a ese poder político mafioso de la costa caribe colombiana, que tiene una asociación con estos narcotraficantes de las Autodefensas Unidas de Colombia, como Salvatore Mancuso, como Rodrigo Tobar Popo, alias Jorge 40, que eran los grandes comandantes de esa región y del paramilitarismo, que tenían también una asociación con agentes estatales del Gaula para hacer estos operativos. Es decir, este poder político sostiene una asociación con agentes estatales, paramilitares, para asesinar profesores y estudiantes de la universidad pública. Pero esa investigación, digamos que eso es lo que nos han venido revelando los expedientes del caso. Pero en los últimos 4 años,
la Asociación Jorge Adolfo Freiter desde el País Vasco ha venido liderando una investigación que ha encontrado unos nuevos detalles en el expediente que no han sido descubiertos por la Fiscalía. Por ejemplo, la participación de Emilce López Romero, alias La Gata, que es una testaferra de las Autodefensas Unidas de Colombia, que de acuerdo con datos de la Fiscalía, ella le lavó por lo menos 500 millones de dólares a Salvatore Mancuso, que pues usted está haciéndole la crítica al gobierno de Gustavo Petro de nombrarlo como gestor de paz. Y otra revelación que ha hecho, digamos, la asociación es que hubo un narcotraficante que es Michel Palacio, el dueño de la camioneta donde transportan ese 28 de agosto de 2001 al profesor Jorge Adolfo Freiter para secuestrarlo y posteriormente asesinarlo. Es decir, que acá hay una confederación de narcotraficantes que funciona con el beneplácito político, que funciona con la militancia de agentes estatales como Flower, como Sainz, como los agentes del Gaula que están vinculados al proceso. Es decir, que uno podría como señalar que hay una organización del narcotráfico con vínculos políticos y agentes del Estado que están detrás de este magnicidio y que la fiscalía se ha negado a hacer estos planteamientos para descubrir la verdad del asesinato. Sí, yo creo que esa organización la hay porque la creó y la auspició el Estado colombiano, el mismo Mancuso y otros jefes paramilitares han explicado cómo el Estado colombiano les brindaba un apoyo logístico y militar, incluso de formación, para que atentaran contra el pensamiento crítico. Esto es a los profesores, estudiantes, sindicalistas, las relaciones que estos tenían con multinacionales en el país. Eso es lo que tú decías, esa confederación que todavía sigue vigente, ¿no? Es una confederación, es una superestructura que hay en el país, si me lo permites categorizar así, Julián, es una superestructura que hay de criminalidad paramilitar, narcoparamilitar, que formó el Estado colombiano y que en cierta medida el Estado colombiano tiene que responder. Cuando planteo esto de que tiene que responder, no estoy diciendo que responda a las víctimas en términos económicos, sino que tiene que responder en términos de esa misma reconciliación, de esa misma verdad y de esa misma justicia. No se hace justicia porque esta superestructura tiene agentes y tiene personal dentro de la fiscalía. Esta misma superestructura tiene a funcionarios que no cambian, que siguen siendo funcionarios técnicos que están ahí dentro del Estado, que se conoce muy bien la dinámica del Estado, la administración del Estado, y que ellos juegan un papel muy importante para que casos como el caso Freiter, del profesor Freiter, o genocidio, lo genocidio académico que ha pasado en las universidades públicas del país, no tenga resultado. Es decir, porque la JEP, la Jurisdicción Especial de Paz, no toma la decisión y abre un macrocaso sobre la universidad pública en el país. Es decir, hay una cantidad innumerable de asesinatos de profesores, sindicalistas y estudiantes con un contexto definido. Hay muchos académicos, personas en el exilio, el movimiento estudiantil, el movimiento profesoral, el movimiento sindical. Han sacado informes, diagnósticos, investigaciones que han suministrado ya un contexto que está diciendo hubo un genocidio político, hubieron crímenes de lesa humanidad y asesinatos que permiten que la JEP intervenga, ¿no? Y aquí, digamos, entra también un juego jurídico, que esa superestructura con estos abogados, con estos jueces, no permiten que casos como este salgan adelante. Entonces nos toca recurrir a investigaciones independientes, como lo hemos hecho desde la Asociación Jorge Adolfo Freite Romero, aquí en el País Vasco, y también con el trabajo que tú has venido desarrollando, excelente, un trabajo muy excelente en materia de la investigación periodística en medio de un país tan complejo y digamos, tan hostil, donde el paramilitarismo sigue totalmente vigente
hemos sacado estas informaciones. La Fiscalía no ha tomado medidas concretas, reales, para, digamos, capturar, por ejemplo, a estos hombres. El Flower, este agente del Gaula, después de estar prácticamente clandestino por todo el país, con apoyo de algunas estructuras del Estado o de agentes del Estado, él llega y se somete a la justicia. La justicia no lo captura, él llega y se somete. Es decir, aquí vemos también el privilegio que tienen los victimarios con la justicia en Colombia, que es un tema que también se tiene que discutir y que muchas de las víctimas en el país lo Claro. estamos sufriendo. Entonces, esta superestructura que hay en Colombia genera que exista mucha impunidad y sobre todo si son casos que van derivados o que vienen de un contexto de pensamiento crítico, porque en Colombia es ilegítimo ser sindicalista, lo miran como terrorista ser sindicalista o miran a un profesor, como es el caso de mi padre, como una persona insurgente, ¿no? Entonces yo creo que esto también merece ya una discusión de fondo, una responsabilidad del Estado, de las instituciones, pero a mi modo de ver, la institucionalidad colombiana y la Fiscalía colombiana van en contravía a lo que hemos venido conversando aquí en esta entrevista. Jorge, precisamente uno de los hallazgos más reveladores de esta investigación independiente es que el predio donde se tortura al profesor Jorge Freiter es un bien inmueble que le pertenece a la narcotraficante Nilce López, alias La Gata, que fue una de las personas que hizo una generosa donación a la campaña de 2002 del expresidente Álvaro Uribe. Y aquí es importante contextualizar que ese trabajo de alfabetizar políticamente a los estudiantes de la universidad pública en el inicio del siglo XXI, en el año 2001, se convirtió en una piedra en el zapato para ese proyecto político mafioso que posteriormente se consolidó en el Congreso de la República y que el mismo Salvatore Mancuso reveló que eligieron el 35% de los congresistas con el brazalete de las Autodefensas Unidas de Colombia. Ese mismo proyecto político del cual la Gata financió esas campañas, como la de Uribe y la de muchos parapolíticos en el Caribe colombiano, es una revelación que no hizo la Fiscalía, que hizo la investigación independiente de la que estamos hablando. Usted este año fue hasta esa bodega. ¿Cuáles fueron los hallazgos? ¿Cuáles fueron las revelaciones que se pueden hablar en esta entrevista precisamente en los 22 años de este magnicidio? Uno, que comprobamos que esa bodega, digamos, tenía toda una cobertura logística a muy pocas cuadras estaba lo que denominan en Barranquilla, o denominaban en su momento la segunda brigada del ejército. A otras pocas cuadras estaba la escuela de suboficiales de la Armada en la vía 40. Propietarios Enilsen López, Gustavo Rey, un arco paramilitar, eh, por reportes que tenemos, asesinado en Cartagena. Enilsen López, una de las testaferros financiadores y del paramilitarismo y del negocio de las loterías en la región Caribe colombiana y en especial en Barranquilla, con una cantidad de propiedades en la ciudad de Barranquilla, que hoy, digamos, poco a poco han surgido esas noticias de dónde están ubicadas esas propiedades, que van muy ligadas a grandes jefes paramilitares de la misma ciudad, incluso a la clase política del Atlántico. Por otro lado, no solamente en esa bodega se torturó al profesor Freiter, se torturaron a una serie de personas que el paramilitarismo en connivencia con el Gaula tenían esa bodega como una zona franca para poder, digamos, hacer todas sus fechorías, ¿no? Todas sus jugarretas allí en la ciudad de Barranquilla.
Y por otro lado, una de las cuestiones que nos ha parecido muy sorprendente es que cuando yo llego ahí a la bodega, me encuentro a una persona, esa persona tenemos un diálogo, una conversación. Yo le digo directamente que en esa bodega los paramilitares en connivencia con el Gaula torturaron y asesinaron a mi padre, un profesor de la Universidad del Atlántico. Él, sin asombrarse, manifiesta de que sí, él sabía de unos muchachos que andaban por ahí. Ojo a esta expresión, la grabación, que unos muchachos andaban por ahí y que sí, que esa bodega era de Nilsen López y de Gustavo Rey. Ese hombre llevaba 18 años, 18, 19 años viviendo ahí. En materia de contemporaneidad de tiempo, tenía una correlación exacta de el asesinato de mi padre, de la tortura de él y de esa bodega y de lo que pasaba en esa bodega en Barranquilla. Entonces, vemos que todo sigue igual. La bodega está en extinción de dominios por la fiscalía. Nosotros exigimos, le planteamos al gobierno de Gustavo Petro que esa bodega la convirtiera como espacio de reconstrucción de memoria histórica, donde las asociaciones memorialistas de memoria histórica de Barranquilla utilizaran ese espacio, ¿no?, para su trabajo. No hemos tenido una respuesta concreta del gobierno de Petro sobre este tema y de las instituciones que se encargan de esto, pero nos preocupa, nos sigue preocupando, digamos, la falta de celeridad de la Fiscalía para volver a tomar las declaraciones, para poder hacer un nuevo peritaje o inspección ahí en la bodega. Jorge, todos estos planteamientos, estos hallazgos, el legado del profesor Jorge Freiter, eh, se van a exponer en un documental el próximo mes que se va a lanzar en el País Vasco. Este documental, eh, ¿cómo le podríamos explicar a la opinión pública de qué se trata este documental que se va a lanzar con el auspicio y el apoyo de la fundación que lleva el nombre de este eminente profesor? Sí, el documental del caso Freiter es un trabajo de investigación periodística, también un trabajo de investigación por parte de la Asociación Jorge Adolfo Freiter Romero en recuperar la memoria histórica de lo que pasó con el caso Freiter. Recogemos testimonios de abogados, de sindicalistas, de compañeros y compañeras eh, de la Universidad del Atlántico de mi padre, también de colegas, digamos, de estudios. Hemos ido a los lugares más significativos donde el caso Freiter, digamos, pasó o tiene referencia, como es la bodega, eh, el municipio de Guacamayal, de donde es oriunda la familia de mi padre en la zona bananera, donde también nos encontramos muchos testimonios de afectaciones del paramilitarismo y de violaciones de los derechos laborales por muchas de estas multinacionales del banano allí en la zona bananera, en el departamento del Magdalena. Hemos también cotejado la información y la desclasificación de archivos en poder del Estado colombiano y sobre todo de la Fiscalía colombiana. Por otro lado, tenemos, digamos, todo el procedimiento, todo lo que se ha venido denunciando sobre la responsabilidad intelectual y material en el crimen de lesa humanidad del profesor Freiter. Y otro componente más es cómo hemos ejercido y hemos reconstruido la memoria histórica de este caso desde el exilio, ¿no? También de una manera muy autónoma, independiente y de la solidaridad de las instituciones y de las organizaciones sociales y políticas del País Vasco. Yo creo que esto es significativo. También no nos hemos quedado callados.
como lo expresaba el profesor Reiter en su última asamblea, no nos hemos quedado callados y el derecho lo vamos a defender, ¿no? Y es el derecho a la verdad. Este derecho a la verdad nos ha permitido también que el caso Freiter sea uno de los casos, el primer caso de la Universidad del Atlántico reconocido como crimen de lesa humanidad. Hemos avanzado muchísimo hasta ahora en comparación de otros casos porque hay mucha impunidad, hay mucha negligencia por parte de la Fiscalía y del Estado colombiano, y eso es lo que retratamos en el documental. Sobre todo darle también un enfoque humano, de ver también los impactos que ha generado este crimen de lesa humanidad en mi familia, en el exilio, en los compañeros y compañeras, que yo creo que también es un tema que a veces no se aborda, ¿no? Y que no se conoce en esto. Nosotros seguimos todavía construyendo y sobrellevando también estos duelos y más aún desde el exilio, ¿no? Entonces, es importante, es también como una catarsis familiar, personal y política en que se vean las imágenes, las voces, se vea el sonido de lo que ha significado el asesinato de mi padre, no solamente para mi familia, sino para la comunidad universitaria, para el país que perdió a los 52 años a un profesor con una rigurosidad académica, intelectual, de militancia política, de defensa de los derechos humanos y de los derechos laborales. Y eso es lo que queremos transmitir. Y por supuesto también el hecho de que no estamos solos, no estamos solas en esta denuncia. Eso es lo que transmitiremos con este trabajo del documental del caso Freiter, que el 22 de septiembre haremos una presentación privada en la ciudad de Bilbao, aquí en el País Vasco, y por supuesto lo llevaremos a las universidades públicas del país y a los espacios de denuncia, ¿no? Tanto en el gobierno colombiano, si nos reciben este documental, pero también con las organizaciones de derechos humanos, con las víctimas del paramilitarismo y del Estado colombiano. Y esta producción audiovisual, ¿quién la dirigió? ¿Quién fue su productor? Eh, ¿Qué nos puedes comentar sobre los autores de la misma? Sí, digamos que la producción la hace la Asociación Jorge Adolfo Freite Romero. Nuestra sede la tenemos aquí en el País Vasco. El director es un cineasta alemán, muy conocedor del conflicto colombiano, Toño David Hecker. Vive entre Colombia y Alemania, que también, digamos, ha sacado otras producciones audiovisuales en torno al conflicto, en torno a los procesos de paz en Colombia, y que eh, hemos venido desde ya muchos años analizando el conflicto desde fuera, ¿no? Se presentó, digamos, el espacio, el diálogo, eh, para yo proponerle a Toño que hiciera esta investigación. Él analizó la propuesta, le gustó y se subió a esta chiva, si me lo permites, esta chiva por la verdad, en el caso Freiter. Y hemos trabajado en estos últimos 3 años para que ya tengamos a este resultado tan potente y muy esperado por Colombia y por la solidaridad de Colombia, con Colombia, perdón, aquí en el País Vasco. Efectivamente, Jorge nos comentaba que hay una sistematicidad en Colombia frente al asesinato del pensamiento crítico de universidad, de estudiantes y de profesores de la universidad pública. Eh, ¿Qué significado tiene el hecho, Jorge, que el asesinato del profesor Jorge Freiter es apenas la punta del iceberg de una cantidad de crímenes de lesa humanidad que hoy siguen ocurriendo? Sí, es así lo que tú acabas de decir. También para mí, y lo confieso, también es incómodo tener ese privilegio de poder llegar hasta donde llegué. Yo hace un año estuve en Colombia, fui a territorio
sobre todo a zonas afectadas en el Magdalena por grupos paramilitares. Hablé con muchas víctimas. Muchas de esas víctimas no tienen ni para poder desplazarse y conversar con sus abogados. Muchas de esas víctimas prácticamente les ha tocado, algunas de ellas nos confesaban que les ha tocado negociar directamente con los jefes paramilitares, eh, verdad, o incluso yo me callo, tú te haces a un lado, yo no pido justicia. eh, y es muy doloroso, ¿no? Es muy doloroso que eso siga pasando en Colombia. Lo que sí queremos sentar precedente muy respetuosamente con toda la comunidad de víctimas de crímenes de lesa humanidad, de crímenes de Estado y del paramilitarismo en Colombia, es que queremos sentar precedente con este caso, ¿no? Que nos permita que otras víctimas también se apropien de esta historia, que nos pregunten cómo hemos hecho y cómo hemos denunciado y cómo hemos llegado a donde hemos llegado con el caso del profesor Freiter, y también generarle espacios, agenda política, agenda de incidencia, agenda en defensa de derechos humanos a esas víctimas. Y todo ese trabajo, digamos, lo hemos estado haciendo con la Asociación Jorge Adolfo Freiter Romero. Es importante también que dejamos y reconstruimos un legado que estará allí de manera audiovisual y que servirá no solamente para las víctimas que generó el paramilitarismo en los años 90, en la década de los 90 y en la década del 2000, sino también las que vienen, porque es un tema a discutir. Ahí, el paramilitarismo sigue generando todavía víctimas en el país que van a seguir este mismo proceso, el mismo proceso de denuncia, el mismo proceso de negociación con el Estado, el mismo proceso de pedir verdad, justicia y reparación y dignificación, ¿no? Entonces, queremos que esto quede allí y todo lo hemos hecho con un enfoque crítico, con un enfoque en defensa de los derechos y una característica importante que lo hemos hecho desde el exilio, ¿no? También hay muchas personas que el mismo proceso del exilio hacen que se desconecte de Colombia, de la realidad del país, de, pero bueno, ha sido también un aliciente para seguir trabajando, no solamente por la verdad en el crimen de mi padre, sino también por otras víctimas y por la construcción de una paz sólida en el país, de un reconocimiento sólido y de una reconciliación sólida eh, para todas las víctimas y para todas las personas en Colombia. Y yo creo que eso lo hemos venido trabajando con mucha coherencia, con mucha responsabilidad, y es lo que vamos a plantear con el documental. Jorge, muchas gracias por este espacio, por hacer memoria del profesor Jorge Adolfo Freite Romero. 22 años de este asesinato. La investigación continuará, ¿correcto? Sí, la investigación va a continuar. Seguimos leyendo una cantidad de archivos con mucha información muy jugosa, muy importante para el país, porque también el caso ha permitido que saliéramos de la esfera del Departamento del Atlántico, ¿no? Ya hemos encontrado incluso conexiones con estructuras paramilitares o con agentes de Estado o narcotraficantes en otras zonas del país. Entonces, sí, vamos a seguir trabajando en esto, vamos a seguir desclasificando todos los archivos. Es importante que la sociedad conozca cómo ha sido este contubernio entre el paramilitarismo y el Gaula de la policía y del ejército, y sobre todo que aquí una responsabilidad que nos ha hablado, que es la responsabilidad de los gobiernos universitarios eh, en esas universidades públicas de la región Caribe colombiana, que es un tema que va a generar mucho debate, mucha controversia, pero creo que el derecho de las víctimas a la verdad tiene que estar por encima de los intereses políticos y de los intereses, digamos, a veces incluso de Estado, ¿no? De acuerdo. Nuevamente, Jorge, muchísimas gracias por este espacio.
Y queremos invitar a la audiencia a revisar los reportajes que hemos publicado en la revista Raya, revistaraya.com, sobre el asesinato del profesor Jorge Adolfo Freite Romero, crimen de lesa humanidad que no puede quedar en la impunidad y que es apenas la punta del iceberg de una cadena de crímenes que se han cometido en la Universidad Pública de Colombia. Soy Julián Martínez, periodista, y nos veremos en otra ocasión. Con la producción de Juan David Caro Montoya, los dejamos a ustedes en este 28 de agosto. Muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo.